Terluzzi, ¿te imaginás? Armó un lío bárbaro. Vamos a hablar con el gobernador de Córdoba. ¿Qué opina de todo esto de la Sota, del tema de Ollarvide? A mí me parece que la gente siente que los argentinos estamos jodidos. Y estamos jodidos primero porque hay miedo al asalto y al asesinato, hay miedo de ir al supermercado los fines de semana y comprar cada vez menos, hay miedo a que la justicia sea adicta. Y a esto le sumamos los gritos. Cada vez hay más gritos en la Argentina, porque cada vez se escucha menos. Yo creo que el que gobierna mandando tiene que acostumbrarse a que le puedan desobedecer. Y el que gobierna con consenso tiene que acostumbrarse a escuchar. Y a mí me parece que lo que falta es eso, ¿no? La posibilidad de que nos escuchemos los argentinos. Entonces las cosas son siempre extremas. No. O sea, usted es el gobernador de la provincia, después de la provincia de Buenos Aires, más importante del país. Es una provincia, como todas las provincias argentinas. Lo que parece increíble es que no se hable. Pero Macri lo escucha, habla con Macri, bueno, Cristina. Tendrá preferencia por Macri. ¿No lo quiere a usted? ¿Qué siente usted? Yo creo que no es un problema de que me quiera o no me quiera. Yo valgo poco, lo que vale es mi provincia, los cordobeses lo que valen. Y los cordobeses no se merecen no ser escuchados. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Cristina? La única vez. La única Cuando vez. la señora presidenta se reintegró después de la operación de su hipófisis, creo que fue. Sí, de un problema así, correcto. Bueno, fue... Hace mucho, hace como 2 años más o menos. Exactamente, fue una conversación breve, después comenzamos a hablar con los ministros. El problema es que yo estoy dispuesto a sentarme con la presidenta hasta el último día, antes de que se vaya. Porque soy un convencido de que hay que construir una Argentina donde nos escuchemos. Y quiere que además le pague el gobierno. Bueno, eso por supuesto. Por supuesto que quiero que nos pague, porque no me lo deben a mí, se lo deben a la gente que yo gobierno, y son muchos miles de millones de pesos. Y por eso no nos merecemos que no nos escuchen. Pero a mí me parece que hoy el principal problema de la gente es la inseguridad. No solo la inseguridad del crimen, como ustedes lo mencionaban recién cuando hablaban con el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, sino la inseguridad también de no saber qué pasa con nuestra economía porque hay una crisis de confianza en el gobierno. Y entonces, yo no soy economista, pero creo que hay que hacer cosas prácticas, porque las papas queman. ¿Usted qué haría? La gente hoy, yo modestamente, si a mí me tocara ser presidente hoy, yo estaría llamando ya a la central de los empresarios, a la CGT, a los gobernadores, a los líderes de la oposición, tanto en el Parlamento como en los partidos, y estaría diciendo, apuremos ya las paritarias salariales, con un piso del 30%. Porque esto es responder a la realidad de lo que está pasando. Esto es lo que hicimos nosotros. A mí me criticaron muchísimo porque yo ya desde enero, que arreglamos en más del 30% con los docentes. Los docentes, ¿no? A pesar de eso nos tuvimos que chupar 2 días de paro por solidaridad con CETERA, que yo les dije a mis dirigentes sindicales que me parecía una solidaridad malentendida, porque habían recibido la atención de mi gobierno y podrían haber sido solidarios con una clase alusiva, remarcando la justicia del reclamo de los docentes de las otras provincias que no habían arreglado el tema. Ahora, ¿cómo hizo para pagarle esa cifra? Porque veo que Scioli dice que no tiene plata, la mayoría de los gobernadores dicen que no. Todo depende de cómo uno administra. Nosotros, los cordobeses, están haciendo un gran esfuerzo. Para nosotros la educación es lo más importante que hay. La educación es la posibilidad de solucionar los problemas de la Argentina, de terminar con la Argentina de las facciones, de terminar con los gritos y las consignas y pasar a entendernos en la solución de los problemas. Volviendo al tema de la inflación, ¿para qué llamaría a toda esta gente? Para decir, apuremos las paritarias, que se consigan los aumentos de un 30%, a partir de allí, una solución de llevar tranquilidad por 18 meses, que no es la solución definitiva, porque la economía no se resuelve por decreto. Que un acuerdo de precio... Un acuerdo de precio y salario inamovible, donde no solamente no suban los precios y no suban los salarios durante 18 meses, sino que el gobierno deje de emitir, no puedan crearse nuevos impuestos o aumentarse los existentes, los municipios no puedan endeudarse, las provincias solamente gastar en aquellas actividades generadoras de empleo o productivas. Y en ese año, que el gobierno pueda convocar a los economistas de todos los partidos, como lo hizo Dilma cuando tuvieron el 5% de inflación en Brasil. El 5%. Fue una luz amarilla y la presidenta llamó
a la oposición para ver qué soluciones había. Es difícil imaginarse a Cristina Kirchner haciendo eso, ¿no? Es difícil porque estamos acostumbrados a vivir en la Argentina del vamos por todo. Y esto de la Argentina del vamos por todo, de redoblemos la apuesta, es lo que ha generado este país disociado, donde cada uno se siente con derecho a cortar la calle, a hacer huelga salvaje, a no dialogar con nadie, porque si el gobierno se maneja sin escuchar, ¿por qué van a tener que escuchar los que representan a los sectores? Ahora, el gobernador... En ese año, no es que tenga que estar de veras acusado el gobierno, ahí hay que tratar de terminar con los subsidios a los servicios, manteniendo y mejorando los programas sociales. Hay que asistir a los pobres, a los que no tienen nada, darles lo mejor que tengamos y mejorar lo que se ha hecho hasta hoy, mejorar la asignación universal por hijo, mejorar cada uno de los problemas tendientes a resolver la pobreza. Pero al mismo tiempo hay que terminar con los subsidios. ¿Para qué? Para que quien los necesita los pida. Si una persona dice, yo tengo 5 hijos, mi trabajo no me da, necesito que me subsidien el transporte, necesito que me subsidien la luz, porque si no me quedo sin luz o no puedo tener agua en mi casa, o soy jubilado y estoy enfermo y no puedo pagar los impuestos, son situaciones atendibles que un Estado social de derecho tiene que atender. Pero los subsidios indiscriminados que hay a los transportes, al agua, a la energía, que llegan a quienes no los precisan, sectores es tirar manteca al poder techo, mientras el que tiene que ir a comprarse una garrafita social hace cola como un desgraciado en el medio del frío en el invierno, no la consigue, y a lo mejor el que vive en una opulenta casa, en un barrio de buen poder adquisitivo, tiene subsidiado el servicio de gas. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los gobernadores peronistas? Porque usted está hablando, pero la mayoría está callado, como que tiene miedo. Saludo uno, como se dice. No, yo creo que los gobernadores ¿Usted todos habla tienen, con sus colegas? Sí, tienen una enorme preocupación. Yo estoy seguro, yo por lo menos, yo quiero un peronismo que vuelva a debatir. Quiero un peronismo donde no haya fanatismo ni resentidos. Quiero un peronismo que tenga soluciones. Yo quiero un peronismo que resuelva la inflación y que resuelva la inseguridad. Las dos cosas que el gobierno hoy no puede hacer, o no sabe hacer. Y quiero un peronismo que dé cabida a la pluralidad de matices que debe tener un partido democrático y que sea profundamente democrático. Pero si no tiene soluciones nuevas, recordando el pasado no se va al futuro. El futuro no viene, al futuro hay que ir. Y para ir al futuro hay que tener ideas nuevas. Esto de plantear un pacto social de 18 meses, de sentar, es preparar el próximo gobierno. Lo decía recién Jorge Reme, es no tirarle la pelota al que venga y que reciba un pelotón ahí, que después se pase los primeros 6 meses viendo qué pasa. Quiere hacer eso, a la medida de lo posible, dejarle los problemas para el próximo gobierno. Creo que sería un grave error y creo que eso es lo que la Argentina no tiene que permitir más. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? En que gana una elección. Los 2 primeros años se los pasa hablando mal del que estuvo antes. No le encuentran una buena. No puede ser que el que estuvo antes no haya tenido una buena para seguir, para continuar. Y los 2 años siguientes buscando la reelección, prometiendo lo imposible. De gobernar, ni hablemos. Esto es lo que nos está dañando y son las cosas que la gente quiere ver cambiar. La gente está harta de las peleas de los políticos. Porque los políticos se pelean por los cargos y no por resolver los problemas de la gente. De la Sota hay un tema que, bueno, le preocupa al Papa Francisco, porque cuando era el cardenal Bergoglio acá lo hablaba, le preocupa a los obispos y a todos es el narcotráfico. El gobierno le está bajando los decibeles al tema del narcotráfico en la Argentina, la fabricación de droga. ¿Usted qué opinión tiene? Que es cada vez más grave y que lo tenemos que enfrentar reconociéndolo. Cuando uno no reconoce un problema no le puede encontrar solución porque piensa que está todo bien. Acá hay un problema grave, que es que el narcotráfico está originando el delito más violento. Esto es así. Solamente los tipos que están fuera de control pueden asesinar de la manera en que se hace hoy, principalmente en las grandes ciudades del país, cuando no tiene que ver nada con el volumen del robo. Nada, para nada. Es simplemente matar por matar. Bueno. No, en muchos casos la víctima entrega lo que tiene. Y lo matan igual. Y lo matan igual. Lo matan igual. Bueno, yo he visto que el presidente de la Corte ha dicho que tenemos que armar políticas conjuntas. Yo cuento lo que estoy haciendo yo. Nosotros tuvimos un problema con la policía. Tenemos 5 procesos. Claro, aparentemente se lo hizo a ustedes. Están ahí. Vio que le pegaban cuando podían a ustedes. Sí, acá. por supuesto. Pero yo no le voy a echar culpa a nadie. Acá la gente no quiere que echemos culpa. Resolvamos las cosas. Remanguémonos y resolvamos las cosas. Si no, le vivimos echando siempre la culpa a otro. Donde hay más crímenes, que yo tengo menos, que el otro tiene más. Con que haya uno es suficiente para que uno no pueda dormir. Porque puede
ser su hijo, el mío, mi nieto, el suyo. Entonces, con uno es suficiente para que estemos tranquilos. Hay cientos. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en Córdoba? Primero, le sacamos a la policía el combate contra el narcotráfico en el minoreo, que es lo único que las provincias podemos hacer. Estamos creando la fuerza policial antinarcotráfico. Una fuerza especial con profesionales universitarios que no los voy a elegir yo ni mi gobierno, los va a elegir la justicia. Porque esa fuerza armada que va a combatir el minoreo del narcotráfico en Córdoba no va a depender del poder político, va a depender del fiscal federal, del fiscal general y de los fiscales antinarcotráfico. ¿Una DEA cordobesa? Exactamente, pero armada en el combate, en la prevención y en el combate a los narcotraficantes. ¿Minoreo a qué lo llama usted? ¿Al chiquitaje? Que es lo único que las provincias podemos, porque el resto, las bandas para del dejarlo narcotráfico... aclarado, uno escucha claro, minoreo es el kiosquero. ¿Por qué nosotros adherimos a la ley? Porque a mí las mamás me decían, che, en la esquina, Gober, en la esquina del colegio venden droga. Y en la parte de atrás del colegio de mi hijo pasa un tipo, cruza el alambrado y vende. Nosotros no podemos mirar para otro lado. Yo sé que no le vamos a ganar al narcotráfico desde las provincias pateándole los talones a los tipos que venden droga en los kioscos. Pero se la vamos a hacer difícil. Y hay que hacérsela difícil a los grandes narcos y a los pequeños que están en el minoreo. De la Sota, ¿por qué, digamos, Argentina, que el tema de la droga hace unos cuantos años no era un tema? Ahora no era un tema, digamos, las bandas, lo que pasa en Rosario, lo que le pasa a usted en Córdoba, lo que pasa en la provincia, lo que pasa en la capital, y ahora sí es un tema. Que uno dice, están los narcos en la Argentina. Y porque el poder de los narcos ha ido creciendo, porque creo que acá hay un pecado de origen en la clase dirigente del país. Todos los políticos de todos los partidos, por complejo de que nos acusaran de reprimir al usar las fuerzas policiales, con esta idea de decir no, le confiaron la seguridad a los profesionales de la seguridad que son los policías, en vez de cabezar la política, las políticas de seguridad también. Entonces se hizo del profesionalismo policial una doctrina. Yo también caí en ese error. Yo continué con el mismo jefe de policía que venía del gobierno del radicalismo 2 años en mi primer mandato, como una demostración de que la política partidista no se metía en la fuerza policial. Y fue un error. Todo es un error, porque la política de lucha contra el crimen tiene que ser política de Estado y es responsable de los gobernantes. Así como alguien dijo que la guerra era algo muy importante como para dejársela a los militares, creo que fue Churchill, sí. También el delito es muy importante como para dejárselo a los policías. Yo vi con satisfacción que el jefe de Buenos Aires aludía permanentemente a su jefe, que es el gobernador de esa provincia. En general, los gobernadores todos descansaron en la fuerza policial. ¿Y qué pasó? En muchos casos fueron cooptadas por el narcotráfico, inficionadas por las bandas de delincuentes. ¿Por qué hubo secuestros a mansalva en muchas provincias? Porque secuestraban las propias policías. ¿Por qué hubo robo de automóviles sin control? Porque los desarmaderos estaban en contacto con las propias fuerzas policiales. Y ahora, indudablemente, hay la posibilidad de que el narcotráfico llegue a inficionar la política, la policía y la justicia. No nos olvidemos que el señor Escobar Gaviria dicen que en Colombia entregaba 9.000 sobres por mes. Desde el arquero del seleccionado de fútbol de ese país hasta los más conocidos capitostes del mundo de la cultura o de la política. No dejemos que eso llegue. Actuemos conjuntamente, obvio. No nos echemos las culpas. Ahora, busquemos soluciones, hablemos con la justicia para que los tipos no entren por una puerta y salgan por la otra. Porque hay que ser garantista, pero yo quiero ser garantista con los tipos que laburan, que se levantan toda la mañana a las 6, que están preocupados por ver cómo hacen para comprar los útiles de los hijos cada vez que empiezan las clases, que no saben cuánto le va a aumentar el alquiler y no saben si el salario le va a aumentar igual. Claro. Esos son los que merecen garantía. Son los ciudadanos comunes. Recién hablábamos digamos, le decía qué pasa con los gobernadores. ¿Y cómo se alinea de la Sota? ¿A quién ve como candidato del peronismo? O por ahí se ve usted mismo. El que sea candidato es el que se va a conseguir el cariño de la gente. Y el que sea capaz de que la gente confíe en él. Hoy hay un descreimiento respecto del Estado. Y si hay un descreimiento respecto del Estado, hay un descreimiento respecto de quienes administran el Estado. ¿Quiénes son? Los políticos. Entonces, la cosa pasa por tratar de recomponer la relación entre la sociedad y la política. Que la política vuelva a ser solucionadora de problemas. ¿Qué le importa a un cordobés si el intendente de la ciudad de Córdoba
radical, el gobernador es peronista, la presidenta es cristinista. Lo que a ese cordobés le importa es que le resuelva a alguien los problemas con los cuales se despierta todas las mañanas. Y que no le cobren derechos de autor, sino que se lo arreglen. ¿A Scioli, a Massa? Hay muchos anotados. A otro. Ahora hay que ver, con este peronismo, el candidato saldrá de las roscas, no de la voluntad de la gente. El peronismo como está hoy no respeta esa frase de Perón que mi único heredero es el pueblo. Este es un partido que en los últimos años ha ido cada vez achicándose más. Hoy diría que es un equipo de tercera división con una hinchada cada vez más chica, como dice mi amigo Julio Bárbara. Partido en pedazos, ¿no? O un partido de los dirigentes y no de la gente. No sirve así. La prueba está que el gobierno, que dice ser parte de ese partido, aunque creo que el gobierno no es del peronismo, es del Frente para la Victoria, que es otra cosa, pero no tiene solución para los problemas que hoy tenemos los argentinos. No los está resolviendo los problemas. De la Sota, gracias. A ustedes, gracias. Buenas noches. Bien.